Aviso, tenemos una página con historias completas y contenido más explícito que no podemos subir aquí por políticas. El link está en la descripción. Todas nuestras historias también están disponibles ahí en versión completa y para lectura, desde aproximadamente $1. El trayecto hasta la casa fue una tortura de silencio y asfalto. Rodrigo iba hundido en el asiento del copiloto, con la mirada perdida en el paisaje que pasaba a través del cristal. No veía las calles, solo las imágenes que su mente proyectaba en bucle. La cara de Daniela, el ardor de su mejilla y la maldita culpa que, lejos de desaparecer, se le iba enredando en las costillas hasta dejarlo sin aire. Damián conducía con una mano en el volante, manteniendo la otra cerca de la palanca de cambios, siempre a unos centímetros de Rodrigo. No disimulaba. Cada pocos segundos giraba la cabeza para vigilarlo, como si temiera que fuera a evaporarse. «Deja de hacer eso», murmuró Rodrigo sin apartar la vista de la ventana. «¿El qué?» «Mirarme así, como si fuera de cristal y estuvieras esperando a que me rompa». Damián apretó la mandíbula y mantuvo la vista en el frente, aunque sus dedos se tensaron sobre el cuero del volante. «Después de lo de ayer, perdóname si no puedo evitarlo. Me preocupa el cómo estás». «Estoy bien», mintió Rodrigo bajando la vista hacia sus propias manos que descansaban inquietas sobre sus muslos. «No lo estás, pero si te sientes mejor diciéndolo, está bien». Damián no lo dijo con brusquedad, sino con una suavidad que dolió más que cualquier reproche. Rodrigo no supo qué responder. El nudo en su garganta simplemente se hizo más grueso. Cuando el motor finalmente se detuvo frente a la fachada familiar, Rodrigo se quedó paralizado. Sentía ese vacío eléctrico en el estómago, el miedo puro de quien sabe que está a punto de cruzar un punto de no retorno. Una vez que pusiera un pie en esa casa, el secreto dejaría de ser suyo. Damián bajó del coche, rodeó el cofre y le abrió la puerta antes de que Rodrigo reaccionara. «Estoy contigo, Rodrigo. Vamos», repitió con una firmeza que no admitía discusión. Rodrigo solo pudo asentir, agradeciendo en silencio no tener que caminar solo esos pocos metros. Tocó 2 veces. La puerta se abrió casi al instante revelando a su madre. Llevaba ropa cómoda y el cabello algo revuelto. Tenía ese aire de quien había pasado las últimas 48 horas pegada al teléfono sin poder pegar el ojo. En cuanto sus ojos se encontraron con los de su hijo, la angustia se transformó en un alivio absoluto. «¡Rodrigo!», exclamó lanzándose a sus brazos. Lo apretó con fuerza y luego se separó apenas unos centímetros para examinarle la cara, buscándolo. «¿Dónde estabas? Llevo 2 días marcándote a ti y a Daniela y ninguno me respondía. Casi me da algo del susto, mi amor». Rodrigo sintió que la culpa lo quemaba por dentro. «Perdón, mamá, de verdad. Tuvimos unos problemas y se nos complicó todo». Entonces ella levantó la vista por encima del hombro de su hijo y se quedó helada. Damián estaba ahí, de pie, manteniendo una distancia respetuosa pero cargada de presencia. «¿Damián?», preguntó ella parpadeando con incredulidad. «Buenos días, señora», respondió él con una inclinación de cabeza. La mujer se quedó en silencio, procesando la escena. No conocía bien a Damián, solo sabía que era el prometido de su hija, que era serio y educado, y sobre todo que se portaba impecable en las cenas familiares. Pero verlo ahí con Rodrigo tras 2 días de silencio absoluto era una pieza que no encajaba en ningún rompecabezas. «Yo», balbuceó mirando de uno al otro. «No sabía que estaban juntos». «Mamá, es que...» «Ay, qué tonta. Pasen, por favor. No se queden allá afuera», interrumpió ella sacudiendo la cabeza como si intentara despejar la confusión. Se hizo a un lado y los invitó a entrar. En la casa olía a café recién hecho, el aroma de su infancia, pero para Rodrigo todo se sentía extrañamente ajeno. Damián esperó a que Rodrigo pasara primero, y luego entró él, cerrando la marcha. Su madre caminó detrás de ellos, observándolos con una mezcla de sospecha y desconcierto que crecía por segundos. Rodrigo se detuvo en medio de la sala y tragó saliva, sintiendo que las piernas le pesaban una tonelada. «Mamá, ¿te puedes sentar un momento?». Ella frunció el ceño deteniéndose junto a la mesa de la entrada donde dejó las llaves con un tintineo metálico. «¿Qué pasó ahora?». Su voz ya no sonaba aliviada, sino alerta. Rodrigo buscó la mirada de Damián por un segundo, encontrando en sus ojos el apoyo que necesitaba. Volvió a mirar a su madre. «Tengo que contarte algo muy difícil». El ambiente en la sala cambió de golpe. El aire pareció volverse más denso. La mujer caminó lentamente hacia el sillón y se sentó, manteniendo la espalda recta. Damián no se sentó, se quedó de pie, justo al lado de Rodrigo, casi rozando su hombro. Ese gesto,
Esa cercanía tan natural y a la vez tan reveladora no pasó desapercibida para ella. «Rodrigo», dijo ella, con un tono mucho más grave, «me estás asustando de verdad. ¿Qué está pasando?» Rodrigo sintió que la garganta se le cerraba. Cada inhalación le quemaba los pulmones. Frente a él, su madre permanecía sentada en el borde del sillón, con la espalda rígida y las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Él intentó tomar aire una vez más, pero el peso en su pecho era demasiado. Era como si una mano invisible le apretara el corazón cada vez que intentaba articular palabra. «Mamá», la voz le salió como un hilo apenas audible, rasposa y cargada de un miedo infantil que no podía ocultar. «Lo que tengo que decirte es algo que está muy mal». Su madre frunció el ceño de inmediato. Damián, que permanecía como una sombra protectora a su lado, notó el temblor que empezaba a sacudir los hombros de Rodrigo. Sus manos, que colgaban inertes a los costados, empezaron a agitarse con pequeños espasmos. Sin pensarlo, sin medir las consecuencias de lo que ese gesto significaba en ese preciso instante, Damián buscó la mano de Rodrigo y la envolvió entre las suyas. Fue un agarre firme, una declaración silenciosa de «aquí estoy». La madre de Rodrigo bajó la vista hacia ese contacto. Sus ojos se clavaron en las manos entrelazadas, y de pronto, el silencio se volvió ensordecedor. El desconcierto en su rostro mutó en algo más oscuro. Una chispa de sospecha que empezó a quemar cualquier rastro de duda. «No», murmuró ella cuando él hizo una pausa para intentar respirar. «No, no es cierto. Me estás mintiendo». Se puso de pie con una brusquedad que hizo que la mesa de centro vibrara. El ruido metálico de las llaves resonó en toda la estancia. «¿Tú eres consciente de lo que me estás diciendo?», preguntó con la voz subiendo de tono, mirando a Rodrigo como un completo extraño. «Es el prometido de tu hermana, Rodrigo, el hombre con el que se va a casar». Rodrigo se encogió sobre sí mismo, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba hasta provocarle náuseas. «Lo sé, juro que lo sé». «¿Lo sabes? Entonces, ¿en qué demonios estabas pensando?». El grito de su madre cortó el aire como un látigo. «¿En qué momento se te olvidó que es tu hermana?». Rodrigo abrió la boca, pero no encontró ninguna respuesta lógica, porque la verdad no era lógica. Nunca hubo un plan, nunca hubo una intención de hacer daño. Simplemente había ocurrido, y eso, frente a los ojos de su madre, era una traición imperdonable. La señora se llevó la mano a la frente, caminando de un lado a otro en el espacio reducido de la sala, completamente rebasada por la situación. «Dios mío, Daniela». Su respiración se volvió errática, casi jadeante. «Ella confiaba en ustedes. ¿Cómo pudieron ser tan crueles?». «Perdón, mamá. Por favor, perdón», sollozó Rodrigo, rompiéndose finalmente. «No me pidas perdón a mí. A mí no me sirve de nada», le gritó, señalándolo con un dedo tembloroso. «El perdón se lo debes a tu hermana, a la que le acabas de destrozar la vida». Rodrigo se estremeció, sintiendo que el corazón le latía contra las costillas con una violencia insoportable. En ese momento, sintió que Damián apretaba su mano con más fuerza, dándole un apoyo que, aunque necesario, solo servía para encender más la furia de su madre. Ella giró bruscamente hacia Damián. Su mirada estaba llena de un desprecio que Damián recibió de frente, sin parpadear. «Tú», dijo, acercándose un paso, invadiendo su espacio. «Tú». Damián no retrocedió ni un milímetro. Se mantuvo firme, asumiendo el peso de lo que venía. «Lo sé, y de verdad no era lo que quería, señora». «¿Qué clase de hombre eres?», le preguntó con la voz quebrada por la rabia. «¿Cómo pudiste entrar en esta casa, sentarte en una mesa, pedir la mano de mi hija y al mismo tiempo meterte con su hermano? ¿Cómo puedes dormir por las noches?». Damián tragó saliva, y por primera vez se vio una grieta en su armadura de seguridad. «Cometí un error imperdonable, señora. Lo sé». «¿Un error?», exclamó ella con una risa amarga y carente de humor. «Un error es olvidar las llaves o llegar tarde. Esto no es un error, esto es una pendejada». «Mamá, por favor, no le hables así a él. Eso es para mí», intervino Rodrigo, tratando de defenderlo. «Tú cállate, Rodrigo», le espetó ella sin siquiera mirarlo, manteniendo sus ojos clavados en Damián. «Yo te abrí las puertas de mi familia. Daniela te ama con una devoción que no te mereces. Llevaba años planeando su boda, ilusionada como una niña. Y tú estabas... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos ves la cara de idiotas a todos?». «Esto es reciente», respondió Rodrigo en voz baja. «¿Y eso qué cambia?».
rugió ella con una risa amarga y carente de humor. ¿Crees que porque sea poco tiempo duele menos? Damián dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre la furia de la mujer y Rodrigo. Solo por favor comprenda que esto es todo mi culpa, no de él, dijo con voz grave y decidida. Yo fui quien cruzó la línea. Rodrigo lo miró de inmediato, sorprendido. Damián, no. Fui yo, insistió Damián, ignorando la protesta de Rodrigo. Yo fui quien insistió, yo lo busqué. La responsabilidad de este desastre es completamente mía. No descargue su enojo con él. La madre de Rodrigo lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su mirada viajó de Damián a Rodrigo y luego de vuelta a Damián. Soltó una risa llena de incredulidad y asco. ¿Y ahora pretendes ser el héroe? ¿Intentas protegerlo después de haberlo metido en esta estupidez? No pretendo nada, solo digo la verdad. Pues la verdad es que eres un cínico. Lo usaste para alimentar tu ego y ahora pretendes que él no tiene la culpa. La mujer volvió a caminar por la sala, jalándose el cabello, al borde de un ataque de nervios. No entiendo cómo llegamos a esto. De pronto, se detuvo seco y miró a Rodrigo a los ojos. Fue una mirada fría, analítica, que le recorrió el alma. ¿Tú estás enamorado de él? La pregunta cayó como una bomba en medio de la habitación. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. Fue la primera vez que alguien ponía palabras a ese sentimiento de forma tan cruda, tan pública. Damián también giró la cabeza para verlo, esperando, con el aliento contenido. Rodrigo abrió la boca pero no salió ningún sonido. Se quedó ahí, con las manos heladas y el corazón en la garganta. Pero no necesitó decir nada. El silencio, la forma en que sus ojos se humedecieron y cómo sus dedos se aferraron a los de Damián fueron la respuesta más clara del mundo. Su madre cerró los ojos con fuerza y se dejó caer de nuevo en el sillón, como si le hubieran dado un golpe físico en el estómago. Dios mío, esto es mucho peor de lo que pensaba. Mamá, yo no quería que pasara. Te juro por lo que quieras que luché contra esto, susurró Rodrigo, acercándose un poco, intentando buscar una reconciliación que no existía. Pero pasó, Rodrigo, pasó, y mientras tú luchabas, tu hermana se despertaba pensando que tenía al hombre de su vida a su lado. Ahora está destruida. ¿Cómo voy a mirarla a la cara y decirle que su hermano y su prometido estaban enamorados a sus espaldas? La culpa, que ya era pesada, se volvió un bloque de cemento sobre los hombros de Rodrigo. Se cubrió el rostro con la mano libre, sollozando sin consuelo. Su madre también empezó a llorar, pero era un llanto diferente, uno lleno de frustración, de rabia contenida y de una pena profunda por su hija. ¿Por qué entre ustedes?, preguntó ella en un susurro quebrado. Había millones de personas en el mundo. ¿Por qué tenían que ser ustedes dos? Damián dio un paso hacia ella, sin soltar a Rodrigo. Señora, si necesita descargar su odio, hágalo conmigo. Yo soy el culpable de que esta familia se esté rompiendo. Ella levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Claro que te culpo. Te culpo porque eras el adulto, el que tenía el compromiso. Se supone que eras el pilar de este compromiso y resultaste ser el que lo dinamitó desde adentro. Damián bajó la cabeza, aceptando cada palabra como si fuera una sentencia judicial. Se puso de pie una última vez, con una frialdad que Rodrigo no le conocía. Váyanse, dijo en voz baja. Váyanse de mi casa. No puedo verlos. Mamá, intentó Rodrigo. Váyanse, gritó ella, señalando la puerta con una rabia que la hacía temblar. No quiero verlos en este momento. No sé cómo vamos a solucionar esto, pero ahora mismo no puedo, Rodrigo. Rodrigo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Damián, sin decir una palabra más, tiró suavemente de su mano, guiándolo hacia la salida. Rodrigo caminó como un autómata, con las lágrimas nublándole la vista, escuchando de fondo el llanto desconsolado de su madre que se quedaba sola en la sala. Daniela no había pegado el ojo en toda la noche. Llevaba horas sentada en la barra, en una penumbra apenas rota por la luz del amanecer, con la vista fija en sus manos y el pensamiento en el pequeño frasco. Solo tiene que tomarlo. Las palabras de la mujer seguían resonando en su cabeza, breves y definitivas. Parecía algo tan simple que resultaba aterrador. Daniela apoyó los codos sobre la mesa y ocultó el rostro entre las manos. Quería borrar las imágenes que la asaltaban cada vez que cerraba los ojos. Rodrigo y Damián, la forma en que se tocaban,
esa mirada de Damián que ella nunca había logrado despertar. Sentía un odio frío creciendo en su pecho, pero también un miedo visceral. Por primera vez en su vida, entendía que Damián no era algo que pudiera retener solo con voluntad. Estaba a punto de perderlo y Daniela no sabía lo que era perder. No estaba dispuesta a aprenderlo ahora. Pensó en el frasco una vez más. Tenía que ser impecable. No podía haber dudas, ni rastro de desesperación. Necesitaba que todo pareciera un intento legítimo de reconciliación. Tomó su teléfono y con dedos firmes redactó un mensaje. No fue para su hermano, fue directo a Damián. Necesitamos hablar. Por favor, trae a Rodrigo. Es urgente. Damián leyó el texto sentado en el sofá de su departamento. A unos metros, Rodrigo permanecía hecho un ovillo, abrazándose las piernas mientras miraba por la ventana con la vista perdida. El silencio entre ellos era pesado, cargado con el eco de los gritos de su madre y la sensación de que el mundo se les venía encima. El teléfono vibró de nuevo. Ya pedí café en la terraza de Siempre, cerca del centro. Quiero que intentemos hablar tranquilos, sin peleas. Rodrigo notó la tensión en los hombros de Damián y se giró apenas. ¿Qué pasa? Damián guardó el teléfono, dudando si debía decírselo. Es Daniela, respondió finalmente. Rodrigo se puso rígido al instante, como si esperara un golpe físico. Quiere vernos. Dice que es urgente y que quiere intentar arreglar las cosas. Hablar bien. Rodrigo bajó la mirada sintiendo que el estómago se le revolvía. No tienes que ir si no quieres, dijo Damián, acercándose a él. Puedo ir yo solo y hablar con ella. Rodrigo negó con la cabeza, muy despacio. No, tengo que ir. Rodrigo, no estás en condiciones de... Tengo que pedirle perdón, Damián. Lo interrumpió con la voz rota. Le destrozamos la vida. No puedo simplemente esconderme. Damián sintió una punzada de dolor al verlo tan vulnerable. Se acercó y le tomó el rostro con suavidad, obligándolo a mirarlo. No voy a dejar que cargues tú solo con todo el peso del mundo. Rodrigo soltó una risa triste, sin rastro de humor. No importa cuántas veces lo digas, se siente igual de mal. Escúchame, insistió Damián, bajando la voz. No quiero que estés cerca de ella si solo va a volver a lastimarte. Necesito hacerlo. Aunque me odie, necesito darle la cara. Damián lo observó en silencio, midiendo la determinación en los ojos empañados de Rodrigo. Finalmente, aceptó. Entonces vamos. Pero no me voy a separar de ti ni un segundo. Una hora después, caminaban cerca de la cafetería. Rodrigo estaba fuera de sí. Tenía las manos heladas y respiraba hondo, intentando que el aire llegara a sus pulmones. El lugar era elegante, con una terraza tranquila que a esa hora estaba casi desierta, a excepción de una mesa al fondo. Daniela ya estaba allí. Se veía impecable, como si los últimos días no hubieran pasado por ella. El cabello perfecto, un maquillaje sutil que ocultaba cualquier rastro de fatiga y esa postura elegante que siempre la hacía parecer dueña de la situación. Pero había algo extraño en su calma, una frialdad que Rodrigo sintió como un escalofrío en cuanto cruzaron miradas. Ella esbozó una pequeña sonrisa cuando los vio acercarse. Gracias por venir. Damián no se relajó. Se sentó junto a Rodrigo, notando que la mesa ya estaba servida. Había 3 tazas de café humeante esperando por ellos. No sabía qué pedirles, así que ordené lo clásico, dijo Daniela volviendo a sentarse con movimientos fluidos. Rodrigo tragó saliva, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Daniela, Siéntense primero, ¿sí? Lo interrumpió ella con una amabilidad que resultaba antinatural. Por favor. Damián observó los cafés un segundo de más antes de sentarse. El silencio se volvió insoportable de inmediato. Rodrigo no se atrevía a levantar la vista de la mesa. Quería que habláramos sin gritos, dijo Daniela finalmente, rodeando su taza con las manos. Creo que todos estamos agotados de lo mismo. Damián la estudiaba con cautela. Conocía a Daniela lo suficiente para saber que esa pasividad no encajaba con la mujer que los había confrontado en el departamento. Rodrigo, sin embargo, solo podía ver su propia culpa reflejada en el rostro de su hermana. Daniela, perdóname, soltó Rodrigo de repente, con la voz quebrada. De verdad, nunca quise que esto terminara así. Jamás quise lastimarte. Ella lo miró fijamente. Su sonrisa se ensanchó apenas 1 milímetro, una expresión difícil de descifrar. Lo sé, Rod. De verdad lo sé. Pero mientras lo decía, sus ojos bajaron solo un instante hacia la taza que humeaba frente a su hermano. Sé que me odias,
continuó él, bajando la cabeza. Y tienes todo el derecho. No quiero ser la persona que te arruine la vida, ni la que destruya lo que ustedes tenían. Jamás quise eso para ti. Damián apretó la mandíbula y puso una mano sobre la mesa, cerca de la de Rodrigo. No estás destruyendo nada tú solo, Rodrigo. Deja de cargar con todo. Pero es que lo hice, Damián. Yo permití que esto pasara, insistió él, sintiendo que las lágrimas volvían a quemarle los ojos. Miró a su hermana con una desesperación absoluta. Si quieres, me voy. Me voy lejos de verdad. Desaparezco y los dejo tranquilos para que intenten seguir con su vida. No. La respuesta de Damián fue un latigazo. Damián, escúchame. Es lo mejor para todos. No, escúchame tú a mí. Damián se exaltó, y su voz atrajo un par de miradas de las mesas cercanas. No voy a dejar que te vayas solo porque te sientes culpable. No te voy a perder ahora. Pero es que arruiné todo, exclamó Rodrigo, al borde del colapso. Rodrigo, ya basta. Cállate un segundo. El grito de Damián hizo que Rodrigo se quedara mudo al instante. Damián cerró los ojos y respiró profundo, tratando de recuperar la compostura y bajar el tono. No vuelvas a decir que te vas a ir, no después de lo que hemos pasado para llegar aquí. Hubo un momento de quietud tensa. Daniela, que había permanecido como una espectadora de piedra, aprovechó el hueco en la conversación. Oigan, intervino con una suavidad que resultó extrañamente fuera de lugar. Deberían tomarse el café. Se están alterando demasiado y no van a resolver nada así. Necesitan relajarse. Con un movimiento lento y deliberado, empujó la taza de Rodrigo unos centímetros hacia él. Por favor, Rod, tómatelo. Rodrigo bajó la vista al líquido oscuro. Solo con olerlo sintió una oleada de náuseas. El aroma le resultó demasiado intenso, casi metálico. La verdad, no creo que pueda, murmuró, llevándose una mano al estómago. Siento un nudo en el estómago desde la mañana. No me pasa la comida. Daniela apretó los dedos alrededor de su propia taza con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Claro que puedes, Rodrigo. Es solo café. No te va a matar. Tómatelo de una vez. El tono salió brusco, casi autoritario. Rodrigo frunció el ceño, desconcertado por la repentina agresividad de su hermana. Damián también captó la nota extraña en su voz y se puso a la defensiva. Oye, tranquila, dijo Damián, mirando a Daniela con sospecha. Si no quiere, no pasa nada. Daniela exhaló un suspiro tembloroso, intentando recomponer su máscara de calma. No lo dije a mal, es solo que pedí las cosas para que no se desperdicien. Damián, cansado de la tensión y queriendo zanjar el tema para salir de allí cuanto antes, estiró la mano y tomó la taza de Rodrigo. No te preocupes, le dijo a Rodrigo con una nota de ternura. Yo me lo tomo por ti, así nos vamos ya. Rodrigo asintió con la mirada gacha, pero en cuanto Damián levantó la taza y se la acercó a los labios, ¡no! El grito de Daniela fue tan violento que ambos dieron un salto. Damián se quedó congelado, con el borde de la taza rozándole el labio inferior. ¿Qué pasa?, preguntó él con el corazón acelerado por el susto. Daniela tenía los ojos desorbitados, fijos en la mano de Damián. «Déjalo ahí», ordenó con la voz temblorosa. «No, ese no era para ti». Damián bajó la taza lentamente, pero no la soltó. Entrecerró los ojos, analizando la reacción desmedida de su prometida. «¿Cómo que no era para mí? Es café, Daniela. ¿Qué importa quién lo tome si él no lo quiere?» Rodrigo también empezó a mirar a su hermana de otra manera. El ambiente cambió completamente. La tristeza y la culpa fueron reemplazadas por una duda pesada y oscura. Daniela se dio cuenta de que se había delatado y empezó a juguetear nerviosamente con su servilleta. «Es que lo pedí específicamente para él, con azúcar. A ti no te va a gustar», balbuceó, buscando una excusa coherente. «Solo déjalo, pediré otro si quieres». «¿Daniela?» La voz de Damián bajó de volumen, volviéndose peligrosa. «¿Por qué actúas así solo por un café?» «Actúo normal, como se debe actuar», respondió ella demasiado rápido, sin poder sostenerle la mirada. «Solo estoy nerviosa por todo esto. Es normal, ¿no?» Pero el miedo en su rostro decía otra cosa. Rodrigo clavó la vista en el café, luego miró a Daniela y finalmente buscó a Damián. En su cabeza, la culpa seguía pesando tanto que cualquier cosa que hiciera feliz a su hermana le parecía un precio justo, incluso beber algo que no le apetecía. «Está bien», dijo Rodrigo con voz cansada, intentando forzar una sonrisa. «Si tanto quieres que me lo tomo, me lo tomo». Antes de que Damián pudiera procesar lo que estaba pasando, Rodrigo le quitó la taza de las manos. Daniela se enderezó en su silla, rígida como una cuerda a punto de romperse. «Rodrigo», empezó ella, pero las palabras se le quedaron atoradas. Él ya había dado un sorbo. Fue pequeño, apenas un trago corto, pero suficiente. Dejó la taza sobre el mantel con un golpe seco. «¿Ya?», preguntó él, parpadeando con confusión.
Voy poco a poco, Dani. No me entra todo de golpe. Daniela no le quitaba los ojos de encima. Sus pupilas estaban dilatadas, fijas en los labios de su hermano. No tienes que tomarlo poco a poco, murmuró ella, casi en un trance. Rodrigo arruñó la frente. Entonces, ¿cómo? Tómatelo todo. El silencio que cayó sobre la mesa fue distinto a los anteriores. Ya no era incómodo, era alarmante. Damián, que hasta ese momento la había visto como una mujer herida y despechada, cambió la expresión. La sospecha se le instaló en los ojos, volviéndolos gélidos. A ver, Daniela, ¿qué te pasa con el maldito café?, preguntó Damián, y su voz sonó como una advertencia. Vinimos aquí para hablar de lo que pasó. ¿Qué tiene que ver la bebida en todo esto? Rodrigo iba a intervenir para calmar los ánimos, pero las palabras no salieron. De pronto, sintió un zumbido agudo en los oídos. La luz de la terraza, que hace un momento era tenue, le pareció cegadora. Espera, murmuró, llevándose una mano a la sien. Damián giró la cabeza hacia él inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Rodrigo intentó respirar profundo, pero el aire se sentía pesado, como si estuviera inhalando plomo. El murmullo de las otras mesas y el sonido de las tazas chocando empezaron a escucharse de lejos, como si estuviera bajo el agua. No me estoy sintiendo bien, logró decir, apretando los ojos. Damián se puso en alerta máxima. ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Rodrigo quiso responder que le daban vueltas la cabeza, que el mundo se estaba inclinando hacia la izquierda, pero el mareo lo golpeó con la fuerza de una ola. El piso desapareció bajo sus pies. La silueta de Damián se volvió borrosa, una mancha de colores que se alejaba. Me siento raro, balbuceó. El segundo siguiente, sus músculos dejaron de responder. Fue como si alguien le hubiera cortado los hilos a una marioneta. El cuerpo de Rodrigo perdió toda su fuerza y se desplomó hacia un costado. ¡Rodrigo! Damián reaccionó por puro instinto. Se lanzó hacia adelante y logró atraparlo justo antes de que su cabeza impactara contra el suelo. La silla de Rodrigo voló hacia atrás, golpeando el piso con un estrépito que hizo que toda la cafetería se quedara en suspenso. Damián lo sostuvo contra su pecho, con el rostro desencajado por el pánico. «Rodrigo, ¡hey! ¡Mírame! ¡Abre los ojos!», le gritó, dándole ligeras palmadas en la mejilla, pero Rodrigo estaba completamente ausente, con la respiración superficial y la piel volviéndose pálida en segundos. Daniela se puso de pie de un salto, retrocediendo hasta chocar con su propia silla. Se llevó las manos a la boca, temblando. Ella sabía que el líquido era fuerte, pero no esperaba un efecto tan violento ni tan inmediato. El horror de lo que acababa de hacer la golpeó de frente. ¿Qué acaba de pasar?, balbuceó, con la voz aguda por el miedo. No puede ser. ¿Qué le pasó? Miró la taza que seguía sobre la mesa, inocente y letal, y luego volvió a mirar a su hermano inconsciente en brazos del hombre que amaba. El pánico le subió por la garganta, asfixiándola. Su plan se le había escapado de las manos en un solo segundo.